Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Nosotros, como a ustedes les consta, estamos casi continuamente advirtiendo las relaciones estrechas que hay entre las cuestiones agrarias, las cuestiones ambientales y las económicas que derivan de toda esa situación. Y desde luego las sociales, que en la medida que afectan directamente a las personas son las más importantes de todas. Ya una vez estuvo aquí Ernesto Badaraco. Ernesto Badaraco es uno de los mayores eruditos en el tema energía en la Argentina. Ha desempeñado cargos muy importantes en el orden de las empresas energéticas del Estado y privadas. Es un docente notable de estas especialidades y también autor de libros y una enormidad de artículos sobre este tema. Y por suerte lo hemos llamado para que viniera hoy y acá lo tenemos, porque, repito, es un tema que nos concierne casi como estructura del programa y tenemos que dar lo mejor que podemos en este sentido. Así que, Ernesto, te agradezco mucho tu presencia nuevamente acá en el programa y seguramente que vas a exceder lo poco que te he dicho yo en tren de elogio. No, yo te agradezco y voy a intentar transmitir a tu audiencia de este programa la combinación de la transición energética, las soluciones basadas en la naturaleza, que son las que le pueden interesar más por razones, te diría, humanitarias y por razones económicas a tus oyentes habituales. Y para eso me he tomado la libertad de utilizar una síntesis que hice de 4 trabajos de Drucker, de Peter Drucker. El gran economista. El gran yo diría que es el pensador más importante del siglo XX, en todas las ramas. Y te digo que se lo dije una vez en persona, y me dijo, no es para tanto, no es para tanto. Una vez que vino a Argentina, en el año 90 y pico, 94 o algo así. Él murió a los 96 años, cuando vino a Argentina tenía 80 y pico ya. Y realmente en todos los campos donde él dio su opinión, en más de 20 libros publicados, la mayor parte con artículos sacados de newsletters o de diarios. La opinión de él es, si la leyeran en este momento, verían que
está diciéndonos a los argentinos qué debemos hacer, y yo he tratado de adecuar esos pensamientos a los intereses de la gente del agro y la agroindustria. En este caso en particular, yendo al otro punto, vamos a hablar de el tema de la transición energética. Para que quede claro esto, aunque ya lo dije la vez anterior que estuve contigo, voy a repetir que la atmósfera de la Tierra tiene un exceso de CO2 que produce lo que se llama efecto invernadero, como en los criaderos de plantas que entran el sol, aumenta la temperatura adentro, pero no sale reflejado hacia afuera, y entonces esa temperatura es mayor que en el exterior y ha creado problemas atmosféricos, algunos justamente asignados y otros no tanto. O sea, también se ha exagerado mucho, hay gente que ve lo que no hay. Pero lo importante es tener presente los números. La Tierra tiene una atmósfera desde que se desprendió del Sol de metano, dióxido de carbono, vapor de agua y nitrógeno. El vapor de agua y el CO2, el dióxido de carbono que tanto preocupa y cuyas emisiones queremos y nos hemos comprometido como nación a reducir, se combinan por la fotosíntesis, un milagro de la naturaleza también, y conformaron cuando la temperatura en la Tierra bajó los primeros seres vivos, las primeras plantas, y a partir de las plantas luego los animales. Eso se fue absorbiendo, ese CO2 y el vapor de agua, a medida que la temperatura continuaba bajando. Hay un historial de 450 millones de años de datos. A medida que la temperatura bajaba, se iba combinando y la Tierra pasó de ser una piedra calcárea muy caliente que impedía la vida vegetal y animal, empezó a cubrirse de color verde, con plantas de distintas especies que tenían un ciclo de vida propio cada uno, y con animales que comían esas plantas y también tenían su ciclo de vida. Bueno, en este momento, para que quede claro de qué estamos hablando, la misma Tierra en su ciclo de vida en la superficie emite cada año 840 miles de millones de toneladas de CO2. Gigatoneladas, creo que se llama gigatoneladas esa medida. Gigatoneladas, exactamente. 1.000 millones de toneladas cada una. Cada una, exactamente. 840. Y por otro lado, ese CO2 que va a la atmósfera es capturado nuevamente por la fotosíntesis y se combinado con el vapor de agua que también está en la atmósfera y que se ha ido depositando, formando los océanos y los lagos, y captura 760. Con lo cual tiene un excedente de captura que es aprovechado por el hombre. O sea, aunque nunca nos dimos cuenta hasta hace 50 años de que existía ese excedente, y entonces lo que ocurre es que hay emisiones de los hombres de 40 gigatoneladas. Fíjate los números. La Tierra, la naturaleza por sí misma, emite 840. El hombre emite 40, de los cuales 20 son capturados por la naturaleza, el mar y las plantas en tierra.
¿eh? El mar en los primeros 200 metros donde llega la luz solar y se puede producir el fenómeno ese, y a pesar de que tiene 4.500 metros de profundidad, con lo cual algunos han dicho habría que bombear el agua del fondo a la superficie y con eso disponer de un cupo nuevo para capturar CO2. Bueno, bastante fantasiosa me parece esa bastante opción. fantasiosa, sí. Pero se ha dicho mucho, porque el océano captura el 40% y la Tierra el 60% del total de captura de las 860. Es notable cómo la contribución humana, entonces, al efecto invernadero, al cambio climático, Es a muy través de la chica. acumulación de dióxido de carbono, es bastante menor de lo que se teme. Debe ser un 2%, 3%. Es exactamente. La contribución humana no pasa del 2%. 2,5%. El total de emisiones es el 5%. 40 millones sobre 800 es 5%. Ujú. Pero como la mitad es capturado por el sistema de los ciclos de vida de las plantas y los animales, y etcétera, etcétera, que también cuando mueren emiten CO2 y agua. Donde murió una planta, vos ves un charquito de agua. Bueno, entonces el mundo se ha dado cuenta de esto, se han preocupado y cada país ha establecido sus propios compromisos, estableciendo a través de qué mecanismos distintos va a capturar la parte que le toca de los 20 gigatoneladas y quizás un poco más. ¿Por qué? Porque hay que reducir el stock que está en la atmósfera acumulado de hace 60 años para que no esté el efecto invernadero. O sea, el compromiso es no solo reducir los 20 que se emiten cada año netos, por eso el net cero 2050, sino también ir capturando parte de lo que está en la atmósfera, que se acumuló como un stock de 900 gigatoneladas. O sea que Esa es la cantidad, entonces, esa es la cantidad de dióxido de carbono está que en la está en la atmósfera. atmósfera Sí. y que sería la responsable del cambio Del efecto climático. del cambio climático, sí, exactamente. Pero en lugar de 2,5 podrías reducir 4% primero y después 5%, ¿no? Ahora, lo importante de eso, que hay muchos métodos para reducir el CO2 en la atmósfera. Uno es no emitir con el mayor emisor, que es el petróleo y sus derivados, ¿no? O sea, hacer autos eléctricos, electrificar la mayor parte de la industria, el calor y el trabajo mecánico que hoy funciona con combustibles fósiles, ¿no? Pero esa reducción también puede ser hecha de otra manera, aumentando, como hizo la naturaleza durante millones de años, aumentando la cantidad de plantas que hay sobre la Tierra. Mi padre hace 60 años decía que el desierto de Sahara había sido creado por el hombre porque antes era un bosque, y de tanto talarlo para usar la madera para fuego, apareció un desierto que tiene el tamaño necesario para eliminar todas las emisiones del mundo, si estuviera plantado. Hacen falta 5, 6, 7 millones de kilómetros cuadrados y solo África tiene 30, o sea que a los pobres africanos se le podría alquilar tierra para eso y generar con gas, el otro elemento natural que tiene Argentina, además del campo.
generar con gas y capturar las emisiones, el 100% de las emisiones, con plantas, con forestación, con pasturas, te permitiría reducir lo que es necesario con 5 millones de kilómetros cuadrados alquilados para eso y pagados con bonos de carbono que tendrían que pagarlo los emisores. Por supuesto que es conveniente que se termine de una vez en los 3.000 millones de personas que en China y la India consumen carbón como combustible principal, que se pase a gas por lo menos. ¿Por qué? Y porque el carbón emite 3 veces lo que el gas. Y aparte emite hollín que estropea las vías respiratorias. Entonces, concretando, lo que estamos nosotros proponiendo en ese archivo que yo te envié en un libro que hicimos entre el Centro de Ingenieros y la Academia de Ingeniería es seguir los pasos de la naturaleza y capturar la totalidad del CO2 con plantaciones. ¿Pagas por quién? Pagas por el que produce CO2. Pero así todo, el costo de la energía eléctrica producido de esa manera por la forestación puede subir no más de un 10% con respecto al valor de la energía eléctrica actual. En tanto, ese es un aspecto importantísimo, porque ¿qué te parece? se trata de no frenar el desarrollo. Hay muchas propuestas, pero que significarían el desconocimiento de que el mundo necesita continuar con su desarrollo tecnológico, y aunque solo se mencionara esta razón, porque dentro de unos años habrá 10.000 millones de habitantes en el planeta que van a necesitar los progresos de la técnica, tanto en los productos agrarios como en todos los demás necesarios para la vida. Sí. Y si andan en autos eléctricos producidos por gas, con la eficiencia altísima que tienen ahora las máquinas de gas, y se captura todo el CO2 que sale de ahí por medio de plantaciones, y plantaciones quiere decir todo, aumentar la producción agropecuaria de Argentina, sembrar pasturas para recuperar el stock ganadero que se ha degradado en los últimos 20 años, y forestar, que es un método que durante todo el periodo de crecimiento del árbol captura CO2, porque cada ramita, cada hoja es una combinación de moléculas de CO2 con moléculas de agua para producir una cadena de carbono-hidrógeno. O sea, es la forma más barata y más simple, copiando lo que hace la naturaleza. ¿Y cómo ves en la Argentina la marcha en este tema de la forestación? Porque bueno, se ha denunciado muchas veces que se actúa con bastante irresponsabilidad. Sí, se ha deforestado. ¿Por qué? Porque el costo de lo que estaba forestado es muy barato, la hectárea. O sea, esta propuesta yo te la puedo hacer acá o a tus oyentes, porque estamos en Argentina, donde una hectárea en el norte argentino vale $2.000. Pero ni se te puede ocurrir hacerla en Europa, donde la hectárea vale $30.000 a $40.000. O en Japón, donde una hectárea de arroz cuesta cientos de miles de dólares. Bueno, están condenados a ser contaminadores. Claro, pero Japón, por ejemplo, importa gas de Australia. Australia tiene 8 millones de kilómetros para 25 millones de habitantes. Y si bien hay mucho desierto en el centro de Sahara, todas las costas no. Y entonces lo que hace Australia es venderle a Japón gas natural sin contenido de CO2 en el uso final. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el barco sale de Australia, Australia ha plantado 10.000 o 20.000 o lo que sea hectáreas para compensar las emisiones que ese gas
van a producir en Japón cuando se ha quemado en un ciclo, en una turbina para producir energía eléctrica. Japón emite 0 y Australia tiene más árboles. Y el costo no aumenta en el caso ese, que lo tienen que transportar no por cañería como acá, sino por buques, sale un poco más caro y quizás aumente el precio de la energía eléctrica un 15%, un 20%, pero no más que eso. O sea, esa es la solución. Ahora, tomemos algunos de los comentarios de Drucker en 4 artículos de los cientos que él escribió, que yo seleccioné para el homenaje que hicimos, que me pidieron hacer en la Academia de Ciencias en el año 2006. El primero de los documentos que yo tomé, que están en ese texto, que también si te lo he pasado, o sea que si alguno te lo pide, tanto el texto del libro que hicimos con la academia como el texto del libro del homenaje, del documento que preparé para el homenaje a Drucker, lo podés entregar a quien te lo pida. Ciertamente. Bueno, lo que dice Drucker en el primer artículo que seleccioné se llama Necesidades sociales y oportunidades de negocio. Y lo que dice Drucker es que a fin del siglo XIX y principios del XX había muchos millonarios que habían ganado dinero con el nacimiento de la industria en Estados Unidos. Carnegie con los ferrocarriles, creo. Rockefeller con el petróleo. Sí. Claro. Frick, el dueño de la Frick Collection que está en el Museo de Nueva York, no me acuerdo con qué. Y había un señor, Rosenwald, que compró una empresa quebrada, Sears Roebuck, la tienda por departamentos. Y él se dio cuenta que estaba casi quebrada porque quienes le compraban, sus clientes, estaban también quebrados. O sea, era gente en Estados Unidos la tierra estaba mucho más subdividida que acá. Y entonces era gente muy pobre que con 400 hectáreas, 1000 hectáreas, en esa época que se araba a mano con un caballo y no podían obtener lo suficiente como para vestirse, mandar sus chicos al colegio, y en tanto que Ford y Mellon y Rockefeller y Carnegie decían, como Dios nos ha ayudado haciendo que hayamos reunido toda esta riqueza, tenemos la obligación moral de repartir, o sea, de hacer asistencialismo. Pero, dice Drucker, Sears se dio cuenta de que si él quería que le fuera bien, tenía que hacer el bien. ¿Qué hizo? Contrató unas decenas de ingenieros agrónomos que recorrían todos los campos del estado donde él estaba al principio y después se fue ampliando a otros estados, enseñándoles qué semillas usar, cuándo, en qué semana plantar, qué equipos usar para fertilizar, cómo regar o qué tipo de semillas poner si tenía dudas ese año sobre la sequía. Y por supuesto, después de eso, esos agricultores empezaron a ganar mucho más dinero. ¿Y a quién le iban a ir a comprar sus equipos, sus palas, su ropa de granjeros, sus artículos para el hogar, sus ropa para sus chicos? A Sears. Porque Sears era... El Estado americano tardó 10 años
en crear una especie de INTA, como el INTA de acá, y contrató esos ingenieros agrónomos que tenía Sears. Pero los primeros 10 años los bancó, les pagó el sueldo Sears para que ayudaran a los agricultores de todo el estado. Y esa fue la revolución tecnológica del campo norteamericano. Esa fue la revolución, exactamente. ¿Te das cuenta? Hasta cuando empezaron a tener un Forte cada agricultor. ¿Y a quién le iban a comprar el Forte? A la concesionaria que tenía Sears. Es que era la misma concepción de la economía la que tenía Henry Ford. Sí. Debía favorecerse el bienestar del cliente, del mercado, también para beneficio del mismo productor. Exactamente. Un beneficio mutuo. Y el socio de Ford... Qué interesante es, se ve la permanencia de las doctrinas de estos emprendedores y el socio de Ford teóricos también. ¿Cómo han pensado en el sentido que tiene la economía para el bien común, en definitiva? Exactamente. No pensar de la perspectiva solo de la ganancia de la empresa, sino el lugar que tiene en lo colectivo, en la vida social. En otro trabajo te voy a leer otra frase de Drucker que dice que las necesidades sociales solo pueden resolverse si se encaran con un proyecto rentable que permita acumular capital para fundar la siguiente compañía destinada a resolver otra necesidad social. Y te cuento la última, el socio de Ford, de Henry Ford, James Couzens, ¿sabes lo que hizo? Dijo que la industria tenía la obligación moral de capacitar a los empleados. Y entonces hicieron una escuela en Ford, como tiene la escuela Techint acá, por ejemplo, ahora, pero la hicieron a principios del siglo XX. Como una condición para el desenvolvimiento y desarrollo de la empresa. Porque la tecnología era tal que no había ninguna persona formada, aunque hubiera ido al colegio, para ese cambio tecnológico. Claro. Pero fíjate, Ernesto, que ese es un tema de tantísima actualidad para la Argentina, porque se habla con razón de que nuestra población está pasando, como se ven las pruebas PISA y eso, por una etapa de decadencia, atraso cultural y educacional. Pero eso tiene otra consecuencia también, aparte de que en sí misma es tan grave en cuanto a la reducción de las capacidades de las personas. Es que las nuevas economías o las nuevas tecnologías que acompañan necesariamente a las actividades presentes y futuras, necesitan mano de obra calificada. Sí. De lo contrario, no van aunque se capacitaran así escolarmente, las muchedumbres que hoy en día están tan poco preparadas por la escuela y por el colegio. Las maestras están poco capacitadas. Las maestras son las que no saben leer y escribir. Claro, y entonces ¿cómo van a insertarse en las nuevas actividades que hay? Bueno, si Argentina quiere salir al mundo... Es un secreto del desarrollo esto que has expuesto. No te quepa ninguna duda. Pero tiene 120 años, 130, 140 en Estados Unidos. Por eso Estados Unidos tiene un PBI per cápita 6 veces el nuestro. Es bien evidente y elocuente. Sí. El punto acá es si la gente que está dedicada al agro y a la agroindustria puede entender que hay una oportunidad de oro para Argentina, porque Argentina puede sustituir el gas de Rusia en Alemania sin emisiones. Alemania está quemando carbón de vuelta, porque le han cortado el gas de Rusia. Sí. Ha restituido las tecnologías viejas. Exactamente. La energía nuclear, están reabriendo plantas en Estados Unidos, y es una cosa que preocupa a mucha gente. En cambio,
esta tecnología del gas que Estados Unidos vio hace ya 20 años, entre el 2005 y el 2020, Estados Unidos sustituyó el 20% de todo su parque de generación eléctrica, sustituyó por máquinas de carbón por ciclos combinados a gas que emitían menos de la mitad que las máquinas de carbón. Tan fuerte fue 200.000 mega. Argentina tiene 30.000. Estados Unidos colocó en 5 años 200.000. No sé si te das una idea del esfuerzo que fue eso. Pero ya lo creo. Y bajó como hay crédito en Estados Unidos, como la gente ahorra, y ese ahorro se convierte en inversión, préstamos, y se convierte en renta para los fondos de pensión de los que se van a jubilar. Está todo enganchado eso. Acá en Argentina, yo creo que el agro y la agroindustria tienen que comprender que una salida importante es su colaboración para reducir las emisiones de CO2, y todos tienen en un campo de 1.000 o 2.000 hectáreas alguna zona, algún bajo, alguna zona mala que solo sirve para forestar. Y con un mercado que admita eso, ¿no? Con un mercado en el cual tenga buenas reglas, que se pueda operar en forma sensata, Argentina puede tomar la punta en la exportación de gas que ahora tiene Estados Unidos. Porque de lo que has dicho, me quedé pensando, Estados Unidos, que es uno de los países principalmente responsables de la emisión de dióxido de carbono y eso, sin embargo está muy adelantado en una política de mitigación esa consecuencia. Sí, pero con un método relativamente económico. Haber puesto ciclos combinados es muchísimo más barato que poner eólicas, solares, hidroeléctricas o nucleares. ¿Entiendes? Y ese proceso está en desarrollo. Ese proceso está en desarrollo, pero lo que nosotros estamos planteando es que en Estados Unidos la hectárea también cuesta mucho, quizás un poco menos que Europa, pero en Argentina todavía no, y Argentina puede ser un proveedor de gas durante los próximos 20 años, y al mismo tiempo vos sabés que la agricultura tiene solamente 300 millones de hectáreas, 300.000 kilómetros cuadrados, 30 millones de hectáreas de siembra. Puede duplicarse. Y que son zonas de captura también del dióxido de carbono emitido. Y son zonas de captura, y además tenés casi 1 millón de kilómetros cuadrados en el norte argentino, en la frontera con Bolivia, Paraguay y Brasil, que pueden ser forestados, pero el 10% ya te alcanzaría para eliminar el CO2 que emite Argentina y otro 10% para exportar durante los próximos 5 o 6 años. Esto va con el título de este artículo que acabo de comentarte y que me ofrezco a enviarte. Necesidades sociales y oportunidades de negocio. Estamos viendo una oportunidad de negocio debido a que Argentina tiene mucha tierra, solo 40 millones de habitantes, para una superficie como la de Europa, y mucho gas. La combinación de esas dos cosas te dice que Argentina puede abastecer a países desarrollados con gas sin emisiones de CO2. Y la producción de gas argentina se orientaría principalmente entonces a la exportación. A la exportación de gas. Sí, de gas. Por ejemplo, podríamos exportar 2 veces lo que se produce ahora para el mercado interno. 3 veces. Si los yacimientos de Argentina son incluso mejores que los americanos.
y Estados Unidos está produciendo, no sé, 1.000 millones por día y nosotros 150. De todos modos, los yacimientos argentinos son los terceros del mundo en Sí. cuanto al shale oil, el Exacto. shale gas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y de muy alta calidad, porque es una franja muy gruesa y la perforación te permite hacer varios niveles de fracking. Y es Bueno, es una actividad, en definitiva, novedosa. totalmente. Viene también a satisfacer estas expectativas de Drucker. Son negocios nuevos que aparecen con relación a necesidades nuevas. Bien. Voy al siguiente punto antes que se nos acabe el tiempo, que quedan No, si 25, tenemos tiempo, no te preocupes. quedan 25 minutos. El segundo artículo que seleccioné en ese momento, cuando hicimos el homenaje a Drucker, fue la teoría del negocio. Él dice que muchas empresas que se crearon y fueron exitosas por haber identificado bien sus objetivos, pasado 10, 15, 20 años, se encuentran con que de pronto sus ventas declinan, sus ganancias declinan o son nulas, y se preguntan qué está ocurriendo. Y lo que Drucker dice es, las hipótesis sobre las cuales construyeron ese negocio están equivocadas para esta época. Eran las correctas hace 20 años, pero hoy no. Y en este caso que estamos hablando del agro y su conexión con la exportación de gas, ha pasado lo mismo. Hace 20 años a nadie le hubiera interesado forestar para exportar gas. Pero ahora es una oportunidad. No estaban conectadas esas dos actividades. No estaban, pero ahora tenemos un mundo que demanda energía de bajas emisiones. Y entonces tenemos el gas, que de por sí tiene habría que eliminar todo el carbón del mundo y con eso ya te bajarían como 40% las emisiones que hay que reducir. Pero además, si agregás que capturás en soluciones basadas en la naturaleza, capturás las emisiones del gas que usás para producir energía eléctrica, vas a poder producir energía eléctrica para reemplazar los combustibles fósiles en un plazo tranquilo de 20 años, vas a llegar al net cero en el 2050 y entre tanto no vas a haber empobrecido a Argentina. Hay 3 juegos de hipótesis que en cualquier negocio son muy importantes. La primera es el environment, el contexto en el cual estoy. O sea, yo agropecuario, yo productor, yo ganadero o dueño de una tierra que sirve para forestar. ¿Qué señales veo en el contexto en este momento? Que hay que eliminar las emisiones y que los agricultores están pensando que se podría duplicar la siembra anual para pasar de 30 a 60 millones de hectáreas, de 300.000 kilómetros cuadrados a 600.000. Eso lo has oído más de una vez. Pero desde luego, sí, sí, sí. Bueno, pero además el stock ganadero ha caído, o sea que también podés plantar pasturas que sean las mejores especies para capturar CO2 de la atmósfera e incrementar la ganadería, que va a tener una demanda de proteínas, como vos decís. Ahora hay 8.000 millones de personas, hace 50 años había 3.000. Y va a seguir creciendo esto, ¿no? Y entonces también hace falta proteínas de carne, de cordero, de oveja, lana de oveja, y vos podés sembrar pasturas con las cuales no ocurra lo que pasó en la Patagonia Argentina, que llegó a haber 100 millones de ovejas que erosionaron todo el suelo. O sea, ahora sabemos, tenemos información como para que esas cosas no pasen.
Entonces, tenemos también tecnología como para rehabilitar. Por supuesto, la Patagonia puede ser rehabilitada sí. con cortinas de árboles, plantando pasturas en el medio. Al cabo de un tiempo esas pasturas se degradan, entran en la tierra, alimentan de carbono a la tierra se vuelve más fértil y el ciclo continúa creciendo para poder plantar trigo como Canadá en zonas que tienen nieve en invierno. Es decir, las posibilidades que existen para enfrentar y eventualmente resolver este problema del cambio climático son muy grandes y pueden tener bajo costo. Y son accesibles. Es decir, no hay por qué tomarlas como el anuncio de un apocalipsis. Sí, no hay por qué hacerlo, y de eso está convencido el presidente de la Academia de Ingeniería, y por eso hicimos ese trabajo. Uh-huh. Sí, es un trabajo. Yo voy a destacar ahora la importancia que tiene, porque da en detalle las líneas de esta política. Sí. Y la síntesis podría estar en esa sigla, SBN. Soluciones basadas en la naturaleza. Sí. Eso es lo que estamos planteando, y que lo decís en Europa y te miran con cara rara porque ni quieren saber nada, porque lógico, a lo sumo lo que pueden hacer ellos es con el ganado que tienen estabulado, usar los excrementos del ganado para producir gas, que yo lo he visto en pequeñas fracciones de 10 hectáreas, compran la comida, alimentan el ganado, por supuesto la carne no vale lo que vale acá, que no vale más de $10 un buen corte, y $2 el kilo vivo hoy. Pero de todos modos lo está logrando con un esfuerzo ecológico muy importante. Europa está necesitando un exceso de tecnología, podría decirse, para mantener. Bueno, Argentina puede alimentar de gas a Europa sin emisiones. Y por supuesto, como le cobra Australia a Japón, con un plus en el precio del gas. Sí. Japón, Europa, tiene realmente podría decirse, ciertas cuentas pendientes con los países como la Argentina. Sí, por supuesto. Esta actitud actual con el llamado Pacto Verde, de hacer tantas exigencias que parecen formas de proteccionismo disimulado. No, es proteccionismo puro. Lo es, efectivamente, lo es. Sí, y Estados Unidos con Trump va a tener proteccionismo también. Habrá que ver hasta dónde puede mantenerse ese proteccionismo. Sí. Porque si bien estas soluciones son hacederas, el proteccionismo no permite que se cumplan en buena medida. Proteccionismo impide que se cumplan muchas de estas cosas porque quieren evitar otras internas, quieren evitar el aglomeramiento de gente de campo en las ciudades, y entonces, bueno, les dan subsidios, no solo precios más altos que acá, le dan subsidios además, impiden la importación para que el precio suba. Por ejemplo, ahora has visto que todo producto cultivado o animal nacido en una tierra deforestada no entra a Europa. Pero no han podido poner en vigencia esa disposición como se pensaba a fin de este año. Han tenido que postergarla otro año porque, claro, es muy difícil aplicar eso. Sí, sí. Son políticas que van contra la naturaleza de las cosas. Te cuento los otros dos puntos que hay que reflexionar. O sea, cuando a la empresa le empieza a ir mal, hay que cambiar las hipótesis. Cuando a Argentina le empieza a ir mal, que nos va mal desde hace 80 años,
hay que ver cuáles son las hipótesis de políticas públicas y políticas empresarias a cambiar. Hay que tener en cuenta el contexto en el cual estás, que es todo lo que estamos hablando. Hay que tener en cuenta la misión que cada empresa o que el Estado Nacional se autoasigna. No, las políticas públicas no surgen de la nada, surgen de una misión. ¿Qué quiero? Que el país crezca. Bueno, resulta que Argentina ha decrecido desde el año 48 hasta ahora. ¿Sabes cuánto? ¿Cuánto? En el 48 teníamos un PBI per cápita que era casi el 90% del PBI per cápita promedio de los 6 países más ricos del mundo. Era casi el 90% de los 6 países más ricos del mundo. Ahora es un tercio de eso, casi el 34% de los 6 países más ricos del mundo. ¿Qué fue lo que hizo que eso? Bueno, te podría contar lo de qué hay detrás del éxito de Japón, donde Drucker lo que dice es que la clase dirigente japonesa, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, era mucho más pobre que Argentina y que toda América Latina. La gente vivía en casas de papel. ¿Sabes eso, no? Sí, sí, sí. Hechas con cañas. Por eso esas mesas bajas para sentarse. Bueno, y ahora eran costumbres muy, muy austeras, pero la situación empeoró desde luego con la derrota en la guerra. Claro. No hay que olvidar que recibieron 2 bombas atómicas. Exactamente. Bueno, según Drucker, los líderes políticos y empresarios japoneses adquirieron, después de la Segunda Guerra Mundial, 3 costumbres, 3 hábitos de conducta. El primero es que se preguntaban, antes de formular cualquier política pública o cualquier política empresaria, ¿cómo afecta eso a la productividad de Japón, a la competitividad internacional de Japón y a la balanza de pagos y la balanza comercial de Japón? Aquí nunca nos preguntamos eso. Acá nos preguntamos primero por el mercado interno. Claro. Sí. No, y los intereses de los empresarios de acá, y sin embargo el campo no se lo ha preguntado, pero ha sido el que más ha contribuido a crecer la productividad y la balanza comercial. Sin campo no había balanza comercial de Argentina, seríamos como Bolivia. Efectivamente. Bueno, la segunda cosa es que cuando van a encarar una política pública, se preguntan no si esto es bueno para mi empresa, para mis proveedores o para mis clientes. Se preguntan si esto es conveniente para el país. Hasta los sindicatos que hacen huelga con una vincha en la frente no paran de trabajar. ¿Sabes eso, no? Y son los autores. Sí, sí, sí. Es uno de los elementos más pintorescos de Japón. Sí. Supongo que tiene vigencia todavía esa costumbre. Sí, la tiene porque lo primero que se preguntan es qué es bueno para el país. Y es una vergüenza hacer algo que no es bueno para el país. Y la tercera costumbre, hábito adquirido por empresarios y políticos japoneses, es la búsqueda de consenso. Y Drucker dice que al principio uno cuando va a Japón, te aclaro que Drucker es considerado el mayor experto en arte japonés que no sea japonés. Además de ser el mejor asesor de empresas en Estados Unidos y en el mundo, también sabía de arte japonés. Y era consultor en Japón de los políticos. Bueno, la tercera costumbre, él dice, era una cosa que uno le resulta extraña, y es
que siempre se reúnen los gerentes con los gerentes del banco que los abastece, con los proveedores, con una junta de accionistas. Siempre están reunidos. Y dice Drucker, uno se pregunta, ¿para qué están hablando si parece que son cosas intrascendentes lo que están conversando? Y él dice que eso es porque ellos saben que es un país muy complejo, que siempre ha enfrentado crisis difíciles y que cuando llega una crisis hay que tomar decisiones por consenso y que lo que hacen en tantas reuniones que tienen es conocerse. O sea, los líderes empresarios y los líderes políticos se conocen íntimamente, y los dueños de los bancos y los dueños de los proveedores y los dueños de los clientes se conocen entre sí mucho, de estar hablando horas y horas sobre su familia, sobre el tiempo, sobre los desafíos de Japón, sobre qué conviene hacer en el exterior. Y cuando llega el problema, esa gente se conoce toda. Entonces, y tiene una visión más universal de los tiene una problemas. visión común, saben qué te van a aceptar los otros y qué no. O sea, saben con qué propuesta podés ir antes de sentarte a hablar, cosa que acá no existe. No, es verdad. Incluso podría decirse que aquí la actitud que prevalece es la desconfianza. Bueno, Y si nos apuramos, podríamos ir a aquello que decía Joaquín González al principio del siglo XX. En la política argentina, la ley que prevalece es la ley del odio. sí. Quizás es una exageración, ¿no? Bueno, Pero que hay una desconfianza que hace que la gente no se conozca más, que no participe de visiones universales, precisamente. sí. En buena medida se debe a esta actitud tan distinta de la de los japoneses. Claro, y lo cual no quiere decir que no sean duros, porque estudiar en Japón es difícil, trabajar en Japón es una exigencia permanente, pero tienen esa costumbre adquirida que les permite salir de los problemas que tienen mucho más que Argentina. Si tuviera Japón los recursos naturales de Argentina, bueno, a lo mejor serían como los argentinos, ¿no? Un poco pesimista te veo. No, pesimista, pero uno ve las cosas que nos han pasado y compara con ellos que no tienen nada, que vas en un tren y al costado ves hectáreas de terrazas de arroz y con 2 hectáreas de esas vive una familia. Bueno, Me acuerdo hace algunos años, un candidato presidencial, no lo voy a mencionar para no hacer propaganda a nadie, decía que ponía como uno de los puntos centrales de su programa la utilización de los terrenos que están junto a las vías ferroviarias, que parecía, sí. Parecía una extravagancia en principio. No, pero no. cuando se sacaba la cuenta de la magnitud de esa superficie, Estabas hablando de cientos de miles de kilómetros cuadrados, contando las carreteras que tenían un margen de 100 metros desde el borde de la carretera al alambrado. Si solamente en esos terrenos se practicara esta revolución del árbol que estamos hablando, por ejemplo, la forestación, sería un aporte, una proporción inmensa. Y probablemente llegarías a cubrir las necesidades de Argentina, seguro, y también parte de la de exportación. Uh-huh. Y esos son terrenos que están disponibles. Sí, porque son de propiedad del Estado. Por eso mismo. Nos quedan 8 minutos. ¿Dice 2 minutos? 2 minutos nos están avisando acá. Bueno. Vas a hacer un resumen entonces. Una última frase, sí, que me parece importante. En otro trabajo que se llama ¿Qué cambios requiere hoy la sociedad? Y le está hablando de las sociedades desarrolladas.
Dice, en 1995 Occidente había ganado la guerra con el comunismo, porque se cayó el muro de Berlín en los 90. Uh-huh. Y los regímenes soviéticos. La pregunta de Drucker es, ¿podrá ganar la paz? Y él dice que hay que partir de un concepto, que es que el mercado libre no puede crear una sociedad que funcione. Punto. Presupone que existe una sociedad que funcione. Y una sociedad que funcione para Drucker es un conjunto de instituciones, ya termino, con plena vigencia de esas instituciones en el país, es decir, costumbres por tradición oral, tradición escrita, leyes, mecanismos de decisión del Estado, regulaciones del Estado. Ese es el contexto para que un mercado libre pueda conducir a una sociedad que funcione. La sociedad que funcione, el mercado libre solo no hace nada. Solo si hay instituciones que funcionan. Por eso es tan importante hablar de las instituciones, ¿no? Que son, repito, todo aquello que ha surgido de la tradición oral de cientos de años, de las normas escritas, del ejemplo de otras naciones adoptados por uno, y además todas esas instituciones que los habitantes del país las reconocen y las respetan. Acá eso no existe. No, la vida económica brota de un conjunto de circunstancias, de virtudes sociales y personales, en definitiva. Sí. Me alegro mucho, Ernesto, de que hayamos llegado, como conclusión de la conversación, a este punto tan importante. Sí. Porque no se trata de una cuestión puramente material de fórmulas economicistas y financieras, sino de una caracterización del ciudadano, de una fuerza moral, en definitiva. Sí. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias una vez más. Yo escribí un paper que, si quieres, te puedo enviar, hace 10 o 15 años, que se llamaba Valores Morales, Instituciones y Desarrollo Económico, donde explicaba que sin valores morales no puede haber instituciones, y sin instituciones, como dice Drucker, no puede haber desarrollo económico. Interesantísimo e importantísimo para tenerlo en cuenta todo el tiempo, sobre todo para quienes están preocupados por las cosas del país. Y el agro puede ayudar en esta transición a que Argentina tenga una balanza de pagos muy holgada y que le permita tener dinero, divisas, para importar equipos y convertir a en un país de nuevo con progreso. Muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a ti por la oportunidad de plantear estas cosas. Por favor. Te mando los dos papers. Te los espero, y cualquier oyente o espectador que quiera tener acceso a ellos, que se comunique con Radio Cultura y con mucho gusto se lo haremos llegar. Muy bien, bueno, hemos terminado nuestro programa de hoy, en que tuvimos la amabilísima visita de Ernesto Badraco. De modo que lo despedimos nuevamente a Ernesto, y nosotros nos encontraremos aquí la próxima semana en Valores del Campo. Hasta entonces. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Scroll, 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 baja el colesterol.
Aceite de canola Kroll. Reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.